Bueno, cambiando de tema, el próximo martes, a partir de las 11 de la noche y durante las semanas siguientes, se va a proyectar nuevamente en la televisión pública argentina la serie El Marginal. La serie El Marginal, que se estrenó el 2 de junio de 2016, cuenta la historia de todo un proceso interno que se da dentro de un penal de San Onofre, donde sin lugar a dudas ha despertado el interés de muchísimas personas, tal es así que los números de rating de la televisión pública desde 2016, cada vez que se emite, han sido muy importantes. Y en ese sentido lo llevó a esta producción argentina no solo a ganar premios, como el Martín Fierro de Oro, sino también a ser representado, por ejemplo, en los Estados Unidos. Compran el material, lo reproducen allá con actores de allí. Pero bueno, no se trata solamente de una ficción que trae consideraciones y adeptos, sino también tratemos de pensarlo de una forma crítica. Y en ese sentido, yo quería resaltar, doctora, antes de darle paso a usted, desde la experiencia, desde lo empírico, de cómo lo ha visto, sino resaltar que los propios detenidos hablaron del tema en el año 2018, los consultaron para ver si lo que ellos observaban en la serie es lo que pasaba en su vida cotidiana. Y quiero hacer una aclaración muy importante en este sentido. Primero, que la serie se estrenó en 2016 y es durante la gestión macrista, ¿sí? En la televisión pública. Y ahí me viene a la cabeza lo que dice el director de cine, César González, que ninguna ficción es inocente. Y lo que quiero decir en torno a de las personas detenidas o privadas de la libertad que hablaron sobre esta serie es del diario Clarín en el año 2018, que uno puede pensar es una visión crítica de la gestión de otro espacio político en la televisión pública, y tocando un tema al cual ya sabemos de qué forma se representa desde el espacio del multimedio. Muy, 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 muy breve lo que quiero decir. Por ejemplo, dice Martín, citado por el diario Clarín, en 2018, 17 años en prisión, y dice, nosotros vemos a El Marginal, o lo veíamos en el 2018, ya iba creo que en la segunda o tercera temporada, pero tenemos bien claro que es un pasatiempo, dice Martín. Eso es lo que representa para nosotros, una historieta. Fíjate qué término, ¿no? Historieta, dice Martín. No es la realidad que vivimos cada día. Lo más real de la serie es la corrupción penitenciaria, dice Martín en su relato consultado por el diario Clarín. Y agrega, en El Marginal, los presos están siempre con la misma ropa y tienen cero higiene. Y acá nada que ver, dice Martín. Hasta el más humilde tiene su ropa decente para recibir a sus visitas y se corta el pelo una vez por semana. Usamos todo de marca y algunos hasta se cuidan con cremas, dice Martín contando su experiencia como una persona privada de la libertad. Y un detenido estudiante que cursaba en el 2018 en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto, dependiente de la UBA, dijo, no todos los presos hablamos así como aparece en El Marginal, ni todos vivimos peleando como muestra El Marginal. Nos gustaría que también se nos muestre estudiando y los impedimentos del servicio penitenciario para que lo hagamos. Esto piensan aquellas personas privadas de la libertad que vieron El Marginal. Ahora, ¿usted qué visión tiene desde lo narrativo y desde su experiencia por esta serie que se vuelve a reestrenar desde el capítulo 1, temporada 1, porque se va a poner en marcha la 4, se va a proyectar la 4, estrenar la 4 este año y ya la 5 el año que viene? La escuchamos. Bueno, muy interesante esta frase, ¿no? Que toda ficción es política, toda ficción elige representar la realidad desde una perspectiva, y en ese sentido, todo arte es político, porque se posiciona frente a la realidad y nos narra desde su perspectiva eso que está percibiendo, esa realidad. Por eso mismo, ninguna ficción es inocente. O sea, algo nos está diciendo. Eh,
Yo no sé si diría, como decía esta persona, que lo que uno puede ver en El Marginal es una historieta. Eh, sí que sí puedo decir que no representa para nada lo que yo conozco a partir de mi trabajo dentro de una unidad penitenciaria. En primer lugar, en El Marginal, las personas que aparecen representando individuos privados de su libertad aparecen muy esperpentizados, ¿no? O sea, son como estereotipos. Y son estereotipos como describían, ¿no? O sea, aparecen vestidos siempre con la misma ropa, poco higiénicos, violentos, con un lenguaje además que busca em, oscurecer aquello que nombra, y, y donde se repiten muchos episodios de violencia. Eso no es lo que se vive habitualmente en una unidad penitenciaria. Alguien podría decirme, bueno, sí, pero hay motines, por ejemplo, hemos visto motines que en las noticias, sí, pero eso es una medida de protesta extrema que puede ocurrir en un penal, pero en general las personas que están privadas de su libertad, eh, incluso para protestar por alguna situación, tienen mecanismos legales y es a lo primero que acuden, ¿no? Generalmente un motín se genera después de que no ha habido ningún tipo de respuesta de parte de las autoridades o de la justicia ante determinadas situaciones que tienen que ver con la vulneración de derechos y con situaciones que rozan la indignidad, ¿no? El año pasado vimos un motín que tenía que ver con un reclamo por la salud, ¿no? Ante la pandemia y el COVID, presenciamos un motín que tenía por detrás el reclamo del cuidado de la salud. En alguna de las unidades penitenciarias donde yo he trabajado, he visto reclamos, no a través de un motín, pero sí reclamos fuertes por la alimentación, ¿no? Hacía 6 meses que no probaban un trozo de carne. Y lo que yo conozco a través de mi actividad, que tiene que ver con la docencia y con el arte, es que me encuentro con personas que están muy, muy, muy ávidas de conocer, de saber, de experimentar, de leer, de hacer teatro. Incluso en una de las unidades penitenciarias donde yo trabajé últimamente, como había una serie de personas que por cuestiones de papeles, de falta de papeles, no podían ingresar a la escuela que hay dentro del penal, otros compañeros que también estaban en situación de encierro y que eran docentes, y una persona, una mujer, que, que cumplía también rol de guardia cárcel, habían conformado una escuela popular, que funcionaba también dentro de la escuela y que tenía como objetivo alfabetizar a los compañeros que no podían asistir a la escuela por estas dificultades que, como dice uno de las personas que citaste, a veces aparecen como trabas desde adentro de la propia institución para que esto se pueda concretar. Bueno, ellos lo habían resuelto con esta escuela popular que estaba alfabetizando compañeros y de la que también tuve la suerte de participar con 2 compañeros míos en un encuentro, donde precisamente nosotros estábamos trabajando actividades que tenían que ver con la lectoescritura y bueno, nos invitaron a participar de una jornada para mostrar cómo ellos habían logrado trabajar en tareas de alfabetización, y esta conjunción interesante que se había dado entre docentes que estaban en situación de encierro y esta mujer policía que también tenía conocimiento docente, ¿no? O sea, también cumplía ahí un rol docente.
Perdón, en la primera temporada del Marginal, que insisto, la reponen, actúa César González, que es director de cine, estuvo preso 4 años y en ese tiempo se abrazó al arte, él mismo lo menciona en esos términos. Él participa, no mucho, tiene un papel secundario, si se quiere, dentro de la serie, pero cuando pasa el tiempo hace un posteo en Facebook declarando que había sido un error participar de esta serie, porque dice, cito, la marginalidad no es ningún espectáculo circense. Dice, la cotidianeidad carcelaria es de una tristeza que asfixia. Hay millones de seres humanos allí dentro sometidos a las torturas más inimaginables y oscuras. Y si les parece bien, podríamos compartir un fragmentito de lo que dijo César González cuando fue a presentar una de sus películas. Quisiera aclarar al respecto que es un director de cine muy prolífico y tiene su propio canal en YouTube donde pueden ver no solo los avances, los trailers, sino también pueden ver las películas completas. Tiene una calidad muy, 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 muy agradable, muy lindas y sobre todo por los mensajes que va dejando traslucir a través de su narrativa. Así que, doctora, si le parece bien, podríamos ver algunas menciones que hacen, no específicamente sobre el marginal, sino sobre la vida en unidades penitenciarias. Exactamente. Ahí compartimos. Muy bien. En el taller audiovisual del Instituto IRAR le vamos a hacer una entrevista a César González a ver qué opina. Contanos, ¿qué opinás de todo esto? ¿De qué trabajás? Y ¿qué te inspiró a hacer lo que hacía ahora? Bueno, actualmente me dedico al cine y la poesía, sobre todo a la escritura. ¿Y qué me inspiró? Muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo a amar al lugar de donde salí. Sí, no tener vergüenza de eso, sino más bien orgullo. No sé, contame qué va de tu vida, cómo va yendo. Bien, muy contento. Ahora vine a dar una charla acá a la Facultad de Psicología de Rosario. Muy contento por el apoyo de la gente y también por los lugares inesperados a donde va llegando mi trabajo, ¿no? Cosa que nunca hubiese imaginado cuando estaba tirado en una celda, sí, en la cajita, ¿no? La pasaba muy fea allá, ¿eh? Y sí, pero también fue mi gran escuela la cárcel, ¿no? Fue donde aprendí todo sobre la vida, lo que no quiere decir que la cárcel sirva. Aprender de los errores. Yo no soy de usar esas palabras, no uso ni error, no uso ni hacía las cosas mal, uso otras palabras, ¿no? Y no lo veo como un error, lo veo como una consecuencia política de un sistema llamado capitalismo que no le importa el ser humano, ¿no? La opresión, todo eso, la opresión y de la gente de arriba. Todo eso mismo que vos dijiste. Doctora, vuelve a aparecer un término sobre el cual hemos versado parte del programa de la semana pasada y vuelve a aparecer ahora, capitalismo. Sí, bueno, por eso mismo decíamos que ninguna ficción es inocente, ¿no? Vos contextualizabas históricamente la emergencia de esta ficción, me preguntabas qué me parecía en su momento cuando iniciamos la charla, y cuando una ficción pretende instalar un estereotipo y elige determinados rasgos para representar ese estereotipo, está haciendo una elección, y ahí es interesante hablar un poco de los estereotipos. Los seres humanos tenemos necesidad de los estereotipos, pensamos a través de los estereotipos. Nuestro cerebro necesita categorizar y necesita ordenar información. Los estereotipos son un haz de rasgos que nos permite
clasificar esa información y seguir funcionando, ¿no? Los estímulos del mundo exterior son tantos y tan variados que si no pudiéramos filtrar información, quedaríamos en estado de éxtasis, ¿no? Y no podríamos accionar. Entonces, nuestro cerebro construye estereotipos a través de los cuales representa conjuntos de rasgos. Así funcionamos, ¿no? El problema es que a los estereotipos suele estar adosado un prejuicio. Y así como no podemos modificar un estereotipo porque es una retícula que se instala cognitivamente, es muy difícil cuestionar los prejuicios que van asociados al estereotipo. Se puede trabajar, pero es un trabajo muy a largo plazo, es un trabajo muy arduo, y porque en general cuando una persona se enfrenta a personas en situaciones reales y eso no encaja en el estereotipo, generalmente no se cuestiona el estereotipo ni el prejuicio, se cuestiona la situación, se piensa esa situación como excepcional. Cuando una ficción trabaja con un determinado estereotipo y elige determinados rasgos para representar ese estereotipo, en algún lugar también está contribuyendo a propagar ese estereotipo y los prejuicios que pueden estar asociados alrededor de ese estereotipo. Construir la imagen de una persona privada de su libertad como un violento no es inocente. Construir la imagen de las personas privadas de su libertad como personas sucias tampoco es inocente. Y tiene que ver con el sistema capitalista que elige determinadas identidades, elige determinados cuerpos para ser excluidos o depositarios de aquellos prejuicios que después van a incitar determinados discursos y determinadas expresiones que, agitadas y teñidas de ciertas emociones, también pueden ser utilizadas para manejar emocionalmente a la población y dirigir determinadas acciones, avalar determinadas acciones y justificar determinadas necesidades que después se pueden transformar en políticas. Y hay que remarcar en ese sentido, porque lo contaba cuando comenzábamos a desarrollar el tema, estrenado bajo el gobierno del macrismo en la televisión pública, donde es claramente allí el reflejo de la ideología gobernante, no hay ningún tipo de duda al respecto. Sin embargo, se vuelve a reproducir no solo la misma serie, o sea, las mismas temporadas, sino los capítulos estrenos en la televisión pública bajo el mandato de los Fernández. Hay una continuidad ahí, más allá de que unas continuidades como el tema de los barcos, y venimos de allí, se reflejan como continuidad, aquí también. La pregunta es si ha cambiado algo, lo veremos en las repercusiones que tenga la serie, si ha cambiado algo en las percepciones de la comunidad o de la sociedad sobre lo que veíamos como muy potente en el 2016, con premios y mucha popularidad ahora, ¿no? Y hay que decir también que fue repetido por Netflix, ¿no? Lo cual también es una muestra de que el mensaje estaba dirigido y fue tomado. Sí, y digamos, eso lo podemos pensar contextual e históricamente, asociado a determinadas políticas, y también convendría pensarlo en el marco de un sistema que más allá de las características de los gobiernos, con sus entramados y sus características particulares y sus ideologías, un sistema en general que más allá o más acá siempre termina excluyendo a las mismas poblaciones, ¿no? Y cómo se construyen los discursos sobre la seguridad, la necesidad de control. Hay mucho para debatir en torno a esto, porque también tenemos que pensar, y es lo que yo me encuentro muchas veces en las unidades penitenciarias, donde a veces el policía y la persona que está privada de su libertad se conocen del barrio, ¿no? O sea,
pertenecen a la misma franja poblacional. Y provienen de sectores vulnerables, ¿no? Entonces, también es interesante pensar el aprecio y el desprecio por la vida de determinados sectores poblacionales, dónde nos colocan, cuáles son los roles que después cumplimos socialmente y cómo eso está vinculado con lo que este sistema en el que vivimos permite, habilita o inhabilita, ¿no? Y yo escuchaba estos días, a propósito de algunas situaciones que tuvieron, de mucha violencia, que tuvieron como protagonistas a policías, y la gente que planteaba la falta de formación en la policía, el darles un arma con poca preparación, que es una postura válida. Ahora, a mí me gustaría pensar qué hay por detrás de eso, ¿no? O sea, ¿por qué una persona recibe un arma y poca formación y se lo manda a la calle a cumplir con una función que la podemos cuestionar desde muchos lugares, pero digo, también esa persona sale a la calle a cumplir una función para la cual no está preparado? Y eso no implica únicamente que es probable que cometa abusos porque no está preparado, sino que también es una vida que se expone. Y en ese sentido es cuáles son las vidas que son descartables para el sistema, ¿no? Nos coloca de un lado y del otro como material de descarte. Dos cosas finales, doctora. No hay que obviar lo atractiva de la puesta en escena que tiene El Marginal, ya sea desde la musicalización, desde la imagen, más allá de la historia, ¿no? Ese punto también es para subrayarlo, ¿no? Es un videoclip permanente, donde si bien uno ve que dentro de la propia unidad carcelaria se escucha cumbia, pero hay una mezcla de otros ritmos musicales que van acompañando las escenas que realmente atrapan. Digo, desde ese punto de vista, sacando lo ideológico en lo que estamos mencionando, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista artístico, de hecho fue totalmente valorado por la academia y por el modelo, ¿no? Por el modelo hegemónico. Sí, por eso también es interesante pensar, exacto, por eso también es interesante pensar el rol político que cumple la ficción y el arte en general. También es interesante pensar cómo el sistema hegemónico se apropia de determinados ritmos, de determinadas imágenes, de determinada colorimetría, lo apropia, lo descarga de sentido, le carga un sentido propio. También en algún encuentro podríamos charlar sobre la diferencia entre música, sonido y ruido, que es una distinción que hace también, que se construye desde la hegemonía, ¿no? Aquello que es considerado música, a diferencia de aquello que consideramos ruido, y cómo muchas veces cuando algunos ritmos musicales, algunos tipos de composiciones logran imponerse y perforar un determinado piso, ahí aparece el sistema apropiándoselo, transformándolo en un ritmo que ahora sí va a ser reconocido como música, que empieza a venderse en el mercado, y que en general lo que hace el sistema es descargarle su potencia subversiva, revolucionaria, de protesta, e instalarle un sentido hegemónico. Bueno, lo que conocemos, ¿no? La imagen del Che reproducida por el mercado en infinitas remeras, mochilas, ¿sí? Vaciándola de su significado y vendiéndola como mercancía. Como este programa, además de ser remitido en redes sociales, remitido en YouTube, por si alguna vez pasábamos por la visión de la abogada Claudia Cesaroni, que es una experta en la materia, le mandamos un saludo. Yo en lo personal le mando un saludo muy, muy grande y realmente demuestro aquí mi admiración hacia su persona. Ojalá le llegue este mensaje y pueda verme.